Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes también para aquellos que están en otras partes de Latinoamérica. Muchas gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a este nuevo webinar de AVECOM. Mi nombre es Sebastián Molina, soy director general de cuentas de la compañía y hoy vamos a estar conversando e intercambiando experiencias sobre cómo hacer una implementación exitosa de Yammer. Ahora sí vamos a arrancar entonces con este webinar, cómo hacer un exitoso lanzamiento de Yammer. Vamos a hacer un pequeño repaso primero para quienes no conozcan a AVECOM. AVECOM es una consultora líder en comunicación y cultura, bajo el paradigma sobre el que trabajamos. Para nosotros la cultura organizacional es la consecuencia de una comunicación interna estratégica, una comunicación interna planificada, una comunicación interna que tiene en cuenta el trabajo que realiza a la hora de generar conductas y comportamientos en los colaboradores. Avecom opera en Argentina para toda Latinoamérica y España. Tenemos clientes en México, Perú, Colombia, Venezuela, el resto de los países de LATAM, y también estamos operando en España. Avecom también tiene 18 años de trayectoria en el mercado. Somos especialistas en comunicación y cultura organizacional, desarrollando contenidos, generando consultoría en procesos de transformación y cambio organizacional, y por supuesto capacitando equipos de liderazgo. También trabajamos con más de 70 compañías multinacionales y nacionales, tanto en la región como les decía anteriormente en España. Vamos entonces sí a pasar al tema que nos compromete el día de hoy. Estamos hablando de colaboración y, como ven acá, tenemos un breve y sintético mapa de las herramientas que se usan habitualmente para hablar de redes sociales y colaboración a nivel tecnológico en lo que son las organizaciones. Entre todas estas hemos elegido Yammer básicamente porque es una de las herramientas que está integrándose cada vez más en las organizaciones, ya que viene con el paquete de Office 365, como lo vamos a ver en un momento. También hablamos de Yammer porque es una herramienta que a nosotros nos ha permitido, inclusive dentro de nuestra compañía, generar un diálogo y una interacción interesante, y hemos tenido muy buenas experiencias en distintos clientes. Para que se den una idea, nosotros empezamos a utilizar Yammer allá por 2012, 2013, y lo hemos usado mucho, hemos usado sus grupos, hemos usado sus distintas características, y nos parece que es una buena opción tanto en lo que refiere a eficiencia como lo que refiere a colaboración dentro de una organización. Y como siempre decimos, si hablamos de colaboración, necesariamente tenemos que hablar de conversaciones. Las conversaciones son las que generan colaboración. No hay colaboración si no hay una conversación, si no hay un diálogo, si no hay una interacción entre los distintos colaboradores que componen una organización, cualquiera fuese esta. Vamos a ver un poco qué es Yammer. Como les decía, es una red social interna que acompaña el paquete Office 365. Esto todas las compañías que hayan migrado a Office en la nube, al sistema de ofimática de Microsoft, saben que disponen, o si no lo saben, lo tienen disponible, el paquete de Yammer. Yammer también es una red colaborativa de trabajo que facilita la interacción entre las personas. Esto significa que no solo cumple el rol de red social, sino que al tener una integración completa con el paquete de Office, permite colaborar con distintos tipos de herramientas en línea al mismo tiempo. Es una plataforma integrada, como les decía, y también es una solución en la nube, lo cual es muy prudente hoy cuando la tecnología y cuando la comunicación se vuelve cada vez más mobile, ¿no? Hoy uno está menos tiempo frente a la máquina, al ordenador, a la computadora, como quieran decirle, a la PC, pero está mucho tiempo sobre el smartphone, sobre su teléfono. La solución en la nube que presenta Yammer tiene esa particularidad de darnos la ventaja de que podemos estar conectados y comunicados dentro de lo que es
nuestra red social y colaborativa interna de la organización las 24 horas, estemos en el lugar que estemos. De lo único que nos tenemos que cerciorar es de tener una conexión a internet. Así que dicho esto, vamos a arrancar con la llamada a este webinar, que es cómo hacemos que Yammer tenga un lanzamiento exitoso. ¿Cómo hacemos que Yammer desembarque bien en la organización? Lo primero que tenemos que saber que para que Yammer calce bien en la organización, debemos necesariamente pensar en algo totalmente distinto a lo que es la tecnología. Primero tenemos que preparar el entorno para que la herramienta cumpla su objetivo. ¿Sí? Vamos a ir viendo ahora. La intención de este webinar es poder brindar estos 5 pasos que en nuestra experiencia han sido los pasos que nos han dado mayor resultado y en tiempos más cortos en lo que refiere a la curva de aprendizaje organizacional respecto de cómo usar una red social interna, sobre todo cuando se la quiere utilizar como herramienta colaborativa. Sintéticamente, los 5 pasos que tenemos que ir cubriendo, por un lado están brindar la claridad sobre el qué, el por qué y el para qué de la iniciativa. Esto es muy importante, muy interesante. Muchas veces se nos acercan compañías diciéndonos, bueno, tengo esta herramienta, la quiero poner en práctica. Y la primera pregunta que les tenemos que hacer es ¿para qué? ¿Por qué quieren ponerla en práctica? ¿Qué es lo que están buscando con esto? ¿Cuáles son los objetivos que persiguen? ¿La organización requiere de este tipo de herramientas? En función de las respuestas que nos van dando, podemos empezar a elaborar un tipo de argumentación que va a servir luego para darle sentido a los esfuerzos que va a requerir la curva de aprendizaje que tiene Yammer. El segundo punto sería preparar entonces las bases para el lanzamiento. Esto tiene que ver, como vamos a ver en unos instantes, con las acciones previas que tenemos que hacer a poner Yammer online y disponible para todos los colaboradores. En un tercer lugar, hay que poner en marcha la herramienta y sumar experiencias. Esto es fundamental para generar conocimiento, para obtener feedback y para saber cuál es el mejor camino para que nuestra herramienta o nuestra implementación de Yammer sea exitosa. En cuarto lugar, hay que sumar a todos los colaboradores de la organización. Y finalmente, lograr obtener estas conversaciones de valor que generen colaboración. Vamos entonces a ver cada uno de estos puntos subdivididos en 4 o 5 puntos que nos van a ayudar a comprender la importancia de cada uno de los pasos que estamos nombrando. Para el primer paso, el brindar claridad sobre el qué, el por qué y el para qué de la iniciativa, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es nuestra matriz de comunicación cultura en la organización. Esto es fundamental. Muchas organizaciones se acercan diciendo quiero poner una plataforma colaborativa, tengo Yammer porque he adquirido Office 365, entonces la primera pregunta que le hacemos es, antes de Yammer, en el estado en el que están hoy, ¿ustedes son una organización que culturalmente se define como colaborativa o trabajan en silos? ¿O trabajan de manera aislada? ¿Comparten información, comparten proyectos, se generan conversaciones de valor? En el caso de que nos digan que sí, el camino está mucho más allanado. En el caso de que nos digan que no, hay que empezar a pensar cuáles van a ser las acciones que nos van a llevar a generar una matriz cultural de colaboración para poder setear e ir al segundo paso, que es establecer objetivos específicos a cortos, medianos y largo plazo. Si nuestra cultura es colaborativa, probablemente nuestro objetivo a corto plazo será empezar a tener colaboración en línea, empezar a tener grupos que generen conversaciones, que agreguen valor a la compañía, que fomenten la iniciativa individual, grupal de los colaboradores y la innovación. Si nuestra matriz cultural no es colaborativa, lo primero que tenemos que lograr es que se generen conversaciones. Conversaciones que tal vez estén más cercanas a lo social y no tanto al negocio. Sin embargo, son el paso esencial para que luego podamos empezar a hablar de colaboración. El tercero de los puntos
tiene que ver con compartir las metas y objetivos con la alta gerencia. Este es un punto realmente importante, porque sin el compromiso de la alta gerencia, sin que los principales líderes y referentes de la organización puedan brindarnos su apoyo e incentivar el uso de la herramienta, es muy difícil llevar a cabo este tipo de proyectos. Finalmente, el quinto punto sería implicar a los líderes de la organización en la obtención de resultados. ¿Esto qué significa? De alguna manera, el área que se encargue de lanzar Yammer dentro de la compañía tiene que generar en el equipo de liderazgo de la organización, en la alta gerencia, en los gerentes medios, en los jefes y en los supervisores, un compromiso sobre los resultados que requieren esta herramienta. O sea, a partir de los objetivos que nos establecimos a corto, mediano y largo plazo, debemos generar ciertos compromisos con ellos para que nos ayuden a traccionar este tipo de iniciativas. Con todo esto vamos a poder brindarles al equipo de líderes de la organización por qué estamos lanzando la herramienta, para qué nos va a servir y qué es lo que estamos buscando. El segundo de los puntos que habíamos hablado era preparar las bases para el lanzamiento de Yammer. Entonces, como primer punto, lo que tenemos es capacitar al equipo de liderazgo de la organización. Claro, lanzamos la herramienta, ponemos la herramienta a disposición, pero tenemos que enseñarles a los líderes a usarlas. Tenemos que explicarles los sí y los no de la herramienta. Más allá de las cuestiones técnicas, tenemos que guiarlos y darles ciertos lineamientos para que empiecen a generar conversaciones de valor dentro de la organización. El segundo punto es diseñar un plan de contenidos mínimos para alimentar el feed. ¿Esto qué quiere decir? A priori, para que esta herramienta se empiece a mover, para que el timeline, el feed de noticias y novedades se empiece a mover, es necesario tener contenidos de valor, contenidos que convoquen a los colaboradores y los lleven a querer entrar, a leer, a consumir la información que hay en la organización. Muchas veces se olvidan de elaborar este plan y claro, dicen, sí, lanzamos Yammer, pero no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Y no funcionó porque no podíamos actualizar, no llegábamos a cargar. Bueno, lo primero que hay que hacer entonces es esto, tener un plan de contenidos mínimos. Esos contenidos mínimos no dependen únicamente de un área. Por eso también tenemos el compromiso de los líderes. Muchas veces le vamos a estar pidiendo a los líderes con una parrilla de contenidos previas que nos ayuden a publicar información, que participen y que generen conversaciones ellos. Dentro de este segundo paso también tenemos la identificación de influenciadores internos y su capacitación. ¿Quiénes son los influenciadores internos? A veces son los líderes, otras veces no lo son. Son esas personas que en algún momento nosotros hemos llamado red de corresponsales, red de facilitadores. Son esas personas que tienen una vocación natural por comunicar. Esos son nuestros influenciadores y pueden o no ser líderes. A ellos también hay que contarles el qué, el por qué, contarles cuál es nuestro plan de contenidos y capacitarlos, tanto en el uso de la herramienta como nuevamente en los sí y los no, qué es lo que esperamos, qué es o cuáles son los temas sobre los que vamos a conversar y cuáles no lo son. Dentro de este segundo paso, entonces, también de esto de preparar las bases, de preparar el entorno, está el crear grupos de trabajos en Yammer y establecer las pautas de contenido. Los grupos de trabajo son fundamentales para empezar a interactuar a escala más chica. Podemos tener un grupo de trabajo que sea el grupo de marketing, el grupo de recursos humanos, el grupo de beneficios, el grupo de operaciones, y cada uno de esos grupos tendrá sus miembros adentro, los cuales pueden ser o públicos o privados. En un tercer paso vamos a estar entonces poniendo en marcha Yammer y sumando experiencias. Lo primero que tenemos que hacer en este punto es definir la net etiquette o lo que es la política de comportamiento en Yammer. Esto es muy importante poder definirlo de antemano y tenerlo listo para cuando hagamos la comunicación del lanzamiento de la herramienta. Es importante tener un código de conducta, así como tenemos el código de conducta dentro de la compañía, ese código de conducta también tiene que estar volcado y tipificado para lo que es la interacción dentro de la red social.
qué cosas sabemos a priori y que no deberían escapar a nuestra net etiquette. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los temas que se tocan. No hablar de religión, no hablamos de política, no hablamos de sexo. Parecen obviedades, pero son temas que es importante dejarlos de manifiesto de antemano. No a los insultos, digo, lo mismo que usamos, los mismos códigos de conducta y de comportamiento y ética que utilizamos para nuestras interacciones personales en lo que es el mundo físico, también tenemos que llevarlo al mundo digital. Pero es necesario dejarlo establecido en una política y en una política de comportamientos o de uso a la cual cada uno de los usuarios que se adhiera a la herramienta va a tener que dar su consentimiento. Dentro de este paso también lo que tenemos es el lanzamiento de una prueba piloto y acá, como les decía, es muy importante poder recibir el feedback de la gente que va a estar impulsando esta herramienta. ¿Quiénes son nuestros principales referentes en pruebas pilotos? Y seguramente los equipos más reducidos dentro de la organización, que van a estar conformados por influenciadores, por líderes y también por otras personas que puedan brindarnos un feedback en sentido positivo sobre la herramienta. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué necesitamos explicar más? Todas estas cosas nos van a permitir, una vez que ya tenemos la decisión tomada de lanzar Yammer, poder generar una mejor experiencia de usuario al momento que lancemos la aplicación o la plataforma al resto de los colaboradores de la organización. Hablamos entonces de la importancia de recibir feedback y hacer los ajustes. Y finalmente tenemos que diseñar el training o e-learning, que esta es una modalidad más nueva y que permite llegar a más gente al mismo tiempo, o el e-learning sobre cómo se usa la herramienta. Si bien Yammer tiene un entorno de trabajo muy similar a lo que es cualquier red social, Facebook o cualquiera de ellas, Workplace en el caso de que sea el producto interno que tiene Facebook, sí es importante conocer desde dónde se administra el perfil, cómo se crea un grupo, qué es un grupo cerrado, qué es un grupo abierto, cómo se pueden leer las noticias, cómo se sigue una persona, cómo se deja de seguir. Es interesante conocer estas cosas y brindarle esa capacitación a nuestros usuarios. Hay gente que de manera intuitiva va a poder empezar a trabajar en la herramienta sin ningún tipo de formación previa, pero para aquellos que la requieren sí es interesante poder brindarles estos tutoriales. Una vez que tenemos todo eso en marcha, ya estamos en condiciones de pasar al cuarto paso, que es sumar a todos los colaboradores. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es comunicar el lanzamiento de Yammer. Esto es fundamental, tenemos que decirle a la compañía que tenemos una nueva herramienta para comunicarnos mejor, para colaborar, para generar un diálogo y generar conversaciones de valor. Cada organización definirá entonces cuál es su mensaje clave en relación a la herramienta en función de esos objetivos que definimos en el primer paso. También definirán sus tácticas, ¿no? Que vamos a traccionar el uso de la herramienta con el CEO o gerente general de la organización, lo vamos a hacer con otros líderes, vamos a trabajar con los influenciadores, vamos a hacer un mix de acciones que nos permitan llevar adelante la interacción con la herramienta. Vamos a darle el soporte mobile o no. Hay organizaciones que utilizan Yammer únicamente desde el escritorio. La sugerencia, por supuesto, es que habiliten Yammer para la descarga en móviles y contrario a lo que se cree, hay mucha gente que está dispuesta inclusive a descargar la aplicación en su móvil personal. Después de haber comunicado entonces, como decíamos, el lanzamiento de Yammer, tenemos que trabajar con los influenciadores y los líderes como embajadores. Esto que decía, a partir del plan mínimo de contenidos que hemos generado junto con ellos y el que ya disponemos nosotros, debemos entonces empezar a traccionar y poner en marcha ese plan mínimo de contenidos para que se empiecen a generar conversaciones y diálogos dentro de la organización. Tenemos que lanzar, por supuesto, el training de la herramienta, esto, comunicarle a todos nuestros colaboradores que tienen a disponibilidad un entrenamiento sobre cómo usar la herramienta y lo que tengan, las dudas que tengan las pueden resolver a través de un entrenamiento online. Si la organización es un poco más chica, se puede hacer a través de un entrenamiento presencial. Finalmente, tenemos que generar conversaciones o información que de alguna manera llame la atención
de la mayor parte de los colaboradores. Casos concretos, en general cuando uno lanza Yammer, lo que tiende a hacer es reducir el número de emails que envía y gradualmente ir diciéndole a la gente que toda la información que requiere sobre beneficios, sobre proyectos organizacionales, sobre los equipos, la puede encontrar en Yammer. Eso lo que hace es que las personas se vayan acostumbrando a la herramienta y por otro lado le genera interés en poder conocer lo que antes les llegaba a su casilla de mail. Bueno, hoy lo tienen que ir a buscar a otro lado. Hay distintas estrategias con las cuales se logra que gradualmente se pase de una comunicación con multicanalidad a una comunicación de omnicanalidad. Y el quinto paso entonces, que hablamos de generar conversaciones de valor y conversaciones que generen colaboración, tiene que ver con una comunicación constante en la herramienta. ¿Esto qué quiere decir? Comunicarnos constantemente por la herramienta tiene que ver no solamente con publicar información, porque ahí estaríamos informando únicamente, sino de tener una verdadera interacción con los colaboradores. Hay una pregunta, alguien responde, se genera un diálogo. Esto es fundamental para que la herramienta funcione. Si no generamos diálogo y utilizamos Yammer como un centro de información, Yammer o sea cualquier otra herramienta, sea WordPress, la que sea, va a terminar siendo como son muchas de las intranet corporativas que estamos acostumbrados a ver hoy, donde la gente entra simplemente porque es su página de inicio. Y no es esa la idea. La idea con Yammer es que se generen conversaciones. Para que se generen conversaciones tiene que haber al menos 2 personas, 2 colaboradores que entablen un diálogo dentro de la red. El segundo punto dentro de esto de tratar de generar conversaciones y colaboración, conversaciones de valor, tiene que ver con emplear un tono y un lenguaje natural. Yammer, al igual que cualquier otra red social, está compuesta por personas. Entonces tenemos que usar el mismo lenguaje, cuidando las formas, por supuesto, pero el mismo lenguaje que utilizaríamos y el mismo tono que utilizaríamos en una red social personal. Si nosotros nos quedamos centrados en un lenguaje muy institucional, reitero, nos va a pasar lo mismo que nos pasaba con las intranets. La intranet termina siendo un lugar del que todos escapan, salvo que tenga algún tipo de servicios donde necesariamente tengo que caer ahí. Yammer tiene que tener y tiene que gozar de un tono y un lenguaje natural. Hay que distenderse. Como tercer punto, tenemos fomentar conversaciones online con el equipo de liderazgo. Esto, sobre todo en los primeros estadios de la herramienta, es muy, muy importante. Es importante la participación del gerente general o el CEO, haciendo alguna pregunta, tirando algún comentario, respondiendo algo. Es importante la participación del resto de los directores o gerentes de la compañía. Les cuento que muchas veces lo que sucede es que uno consigue un alto compromiso del CEO o de 1 o 2 gerentes o directores y el resto no participa. La idea es que cuando ellos asumen el compromiso sobre los resultados que vimos en el paso 1, lo refrenden a través de estas conversaciones que van a estar impulsando y generando dentro de la herramienta cuando llegue el momento. Sobre todo, insisto, en los primeros meses de lanzamiento, la gente necesita ver que si efectivamente lo que estamos buscando es tratar de ser más innovadores, más colaborativos, tener un diálogo más transparente y más horizontal y transversal a la organización también, necesariamente tenemos que poder conversar y dialogar con aquellas personas con las cuales tenemos menos oportunidades de interactuar. El quinto y último punto entonces es impulsar el trabajo colaborativo en grupos. Esto, como les hablaba y hace unos momentos, tiene que ver con generar grupos de trabajo que pueden ser cerrados o abiertos para crear innovación, para crear conversaciones de valor, para crear espacios en los cuales de la interacción que se produce entre los distintos colaboradores de distintos proyectos de distintas áreas surjan cosas nuevas, novedosas e ideas que se puedan ir puliendo y transformando y a la vez ir transformando la compañía. Es importante entonces generar estos grupos de trabajo para tener un hilo de conversación y que cada uno aporte en el lugar
que se sienta más cómodo. Hay organizaciones que tienen grupos de trabajo de innovación y dentro de innovación hay subgrupos de trabajo que está innovación en procesos, innovación administrativa, innovación en servicio, innovación en producto y cada uno de los colaboradores, sea del área de I+D o de un área que se dedique a innovar o no, puede participar de esos pequeños grupos brindando sus ideas, compartiendo su know-how o simplemente proponiendo cosas nuevas que despierten el interés de otras personas. Esta es la manera en que una plataforma se vuelve colaborativa y deja de ser solamente una red social donde uno publica información y hay gente que la comparte, gente que la comenta. Esos son entonces los 5 puntos que estuvimos compartiendo. Nos parece importante cada uno de ellos, cada organización, por supuesto, tiene sus tiempos, sus medidas, sus formas de implementar Yammer como herramienta, pero el éxito depende, como les dije hoy, más que de la herramienta técnica, depende del compromiso que tomemos como organización en el seteo de los objetivos y en el involucramiento de estos influenciadores y de los líderes en generar conversaciones de valor en la herramienta. Cada uno de estos puntos, como estuvimos viendo, pueden cambiar de orden. Esto es más o menos un esquema general que les va a permitir de alguna manera ordenar el trabajo antes de lanzar la herramienta, pero sí es central que cada uno de ellos esté cubierto, porque si no es muy difícil llegar a un lanzamiento que sea exitoso. Y un lanzamiento exitoso es aquel lanzamiento donde la gente entra por curiosidad, por ver qué es, y una vez que entra por ver qué es, se queda y empieza a interactuar. Porque otra de las cosas que suele pasar, y ya con esto voy cerrando, es que durante los primeros 30 días de lanzamiento de este tipo de aplicaciones, tanto Workplace, Yammer, o Socialcast o cualquier otra de ellas, hay un nivel de tráfico muy alto, muy importante. Y después empieza a caer, 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 cada vez más hasta que deja de tener prácticamente sentido de la herramienta. ¿Sí? ¿Que eso fue un lanzamiento exitoso? No, no fue un lanzamiento exitoso. Fue un lanzamiento que tuvo impacto, pero no tiene éxito. Un lanzamiento exitoso, nuevamente, uno lo mide en general, o desde ABCOM sugerimos medirlo durante los primeros 6 meses de la herramienta. Los primeros 6 meses de la herramienta, incluida toda la parte inicial del proyecto, nos tiene que brindar unos resultados donde nosotros podamos decir: tanta gente ingresó a la herramienta y tanta gente hoy está participando de conversaciones, se sumaron tantos, y ese número siempre tiene que ser positivo en relación a lo que fue el primer momento. De eso se trata, generar un lanzamiento exitoso. Y finalmente, para cerrar, como están viendo en pantalla, lo que les quería decir es un lema que tenemos nosotros aquí dentro de ABCOM y que compartimos hace mucho tiempo con todos nuestros clientes, que es que la colaboración es un tema de cultura, sin duda es un tema de cultura, y la cultura, el lugar en que se manifiesta es en las conversaciones que tenemos. Por esto, Yammer o cualquier otra red social colaborativa que uno instale o lance dentro de la organización, lo que tiene que atender es, como primer paso, a la matriz cultural de la organización. Y si no están preparadas las condiciones, empezar a prepararlas sabiendo que el camino va a ser un poco más difícil, pero todas las organizaciones pueden desarrollar una matriz de comunicación cultura que fomente comportamientos colaborativos, que fomente la innovación, que fomente la transformación y la adaptabilidad a un contexto cambiante como el que estamos viviendo. Ahora entonces nos vamos a quedar con unos minutos para resolver las preguntas o cualquier cosa que quieran saber de la herramienta. Pueden preguntar a través del chat que tenemos aquí dentro de la plataforma y yo les voy a estar tratando de responder por audio. Les agradezco muchísimo que hayan estado ahí del otro lado, que hayan compartido el webinar con nosotros. Como sucedió en las ediciones anteriores, vamos a estar colgando esta presentación en YouTube, en nuestro canal de YouTube, es ABCOM, ahí lo van a encontrar. Y por supuesto pueden escribirnos, mi correo electrónico es s-molina@comunicaciones.net. Pueden sumarme a LinkedIn, como Sebastián Molina me encuentran.
y cualquier cosa en que los podamos ayudar y que cualquier consulta que tengan y no encuentren hoy el momento de hacerla, estamos en contacto por esos canales. Así que ahora seguimos en este webinar, vamos a estar unos minutos recibiendo preguntas. Cuando termine seguramente vamos a estar lanzando una breve encuesta para que nos ayuden a mejorar estos espacios y esperamos que la información y los puntos, estos 5 pasos que les compartimos, les sean de utilidad. Muchísimas gracias, seguimos entonces por el chat, yo estoy en línea y leo sus comentarios. Gracias.